Saludos amigos, en el día de hoy les voy a presentar a Consultorio Global versión cirujano plástico. Para ello entramos al icono que dice Consultorio Global y aparecerá una ventana donde pueden ver una opción que dice consultorio. Una de las facilidades o novedades que tiene este sistema de escritorio es que permite trabajar con más de un consultorio con el mismo sistema. Me explico. En la mañana usted puede trabajar en la clínica X y en la tarde trabajar en la clínica Y con el mismo sistema y de forma separada, simplemente aquí seleccionando el nombre del consultorio donde desea trabajar. Seleccionamos el usuario. Está diseñado tanto para una secretaria como para un médico, se lo pueden utilizar más de un usuario. Y colocamos la clave. Ya aquí estamos en lo que es el entorno del software Consultorio Global versión 5.1. Lo que primero vamos a explicar es la ficha de pacientes. Entramos a pacientes y aquí tenemos el diseño de la pantalla. Una pantalla breve, pero que nos permite ver de forma fácil el nombre, el apellido, cédula, dirección, teléfono, celular, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, peso, estatura, email y algo muy importante, si la persona, si el paciente tiene o no ARS, o sea, si es asegurado. Si es que sí, le damos un clic aquí y me va a mostrar una lista de todas las aseguradoras que maneja el sistema o que maneja el doctor, porque va a depender de los seguros que acepte ese médico. Vamos a consultar para ver un paciente. Aquí me va a aparecer una consulta. Si ponemos por ejemplo Brígida, fíjense cómo él automáticamente comienza a filtrar todas las que son Brígida. Le damos un clic y aquí tenemos los datos correspondientes a esa paciente. Si pasamos aquí a la ficha de antecedentes, podemos ver lo que son los hábitos, los antecedentes personales, los antecedentes familiares, el tipo de sangre de esa paciente, las prescripciones, que son las recetas que paulatinamente se le han elaborado a esa paciente. Y aquí tenemos una área sumamente interesante que es la de mensaje de advertencia. ¿En qué consiste? Bueno, que una vez el médico determina cuál es la de que es, por ejemplo, alérgico a esa paciente o ese paciente, pues lo escribe ahí y ya cuando esté en un proceso quirúrgico o cuando esté haciendo una receta, eso aparecerá como una ventana de aviso de que ese paciente tiene esa característica. Vamos a pasar a ver ahora de forma rápida lo que es la historia clínica, que desde esa misma ventana de paciente podemos pasar a historia clínica. Y aquí vemos, por ejemplo, la ventana de historia clínica. En historia clínica tenemos los datos propios de una historia clínica con la novedad de un botón que se llama récord. ¿Cuál es la función de ese botón? Mostrar los documentos digitales que le llega al médico. Me explico. Cuando hoy en día ya el médico no tiene que escribir lo que es un resultado o una placa, sino que lo recibe mediante CD, mediante DVD, y puede subir esa misma imagen y tenerla en su sistema adjunta a los datos de ese paciente. Por ejemplo, si yo voy aquí a prueba modelo, el programa me muestra un resultado que ese médico recibió de forma digital, de manera que puede tener todos los datos adjuntos. Vamos a pasar ahora a algo muy importante aquí en seguimiento, que es el módulo donde los médicos pues hacen las evaluaciones del lugar, y en seguimiento hay una opción que para los cirujanos plásticos esta es suma importancia, es la de imágenes. En imágenes, si le damos aquí a ver historial, me va a aparecer un listado con antes y después. De manera que si yo le doy un clic, me aparece en gráfica aquí cómo estaba la paciente antes y cómo está ahora. Y yo puedo tener N cantidad de fotos, de manera que puedo ir comparando la evolución de cada paciente. Otra de las cosas interesantes que tiene este sistema es que me permite a mí hacer recetas. O sea, yo puedo crear de forma automática las recetas
tengo aquí una área donde yo puedo no solamente crearla manualmente aquí escribiendo, sino que puedo venir a medicamentos, y en medicamentos yo tengo mi propia base de datos que el médico la puede alimentar con su medicamento y con su dosis, de manera que simplemente con darle un clic y ir seleccionando la dosis, el programa automáticamente, fíjense cómo lo va agregando. ¿Ok? El médico al mismo tiempo puede ver un historial de todas las recetas que le ha hecho ese paciente. Aquí en ver últimas recetas me aparece un listado en orden cronológico, de manera tal que si yo le doy doble clic, me muestra aquí el último medicamento que se le recetó o que se le indicó a ese paciente. Si el médico considera que debe indicar esa misma receta en esta visita, pues no tiene que escribirlo de nuevo, simplemente le dice indicar esta misma receta y automáticamente aquí se actualiza lo que es esa receta, de manera que el médico ahí ahorra tiempo. Y fíjense lo que le comentaba en un principio, aquí me dice que esta paciente tiene esta característica, ok, bien, tiene esta característica, perfecto. Después del médico realizar lo que es la evaluación, vamos a poner algo que la paciente tiene tal cosa, etcétera, etcétera. Aquí es donde él toma lo que es los datos actuales, qué se siente la paciente, qué debe tomar en cuenta. Pero igual que la receta, hay una área donde dice ver últimas evaluaciones, de manera que el médico puede ver la evolución, o sea, qué tenía la paciente cuando vino la primera vez, qué tiene ahora, comparar. Y una vez terminada la evaluación, cuando viene aquí al botón guardar, entonces el programa le pregunta que si desea facturar este servicio. De manera que el médico pudiera simplemente guardar esa información, pero también puede pasar a lo que es el proceso de facturación. Si le digo que sí, fíjense cómo me aparece aquí esta ventana, y en esta ventana yo tengo entre los campos más importantes, yo tengo el de la ARS. Si esta paciente fuera miembro de una ARS, automáticamente aquí me aparece. Entonces yo puedo decirle, por ejemplo, cuánto le voy a cobrar de diferencia, y automáticamente eso me va a generar una cuenta por cobrar a la ARS. Pero no se limita con esto. Consultorio Global es el primer sistema en República Dominicana que incluye, para el área médica me refiero, que incluye lo que es el número de comprobante fiscal. Si ustedes pueden chequear aquí, ya tenemos aquí lo que es la factura a consumidores finales, pero igual si el paciente requiere que sea con comprobante fiscal o válido para comprobante fiscal, simplemente seleccionamos el 1 y ya automáticamente el software va a generar la secuencia del número de comprobante fiscal que le corresponde. Si aquí debajo tenemos una lista de todos los servicios que pueden ser facturados, si es una primera consulta, si es una consulta, si es una mamoplastía, un aumento de seno. O sea, el médico puede personalizar sus servicios. Igual puede darle los costos, decirle si es facturada o si no es facturada. Cuando decimos si es facturada o no es facturada, es que pueden ser visitas de cortesía. Y esas visitas de cortesía pues no van a afectar lo que son los ingresos diarios del consultorio. O sea, fíjense que aquí tenemos, por ejemplo, lo que es una primera consulta. La primera consulta tiene un valor X, y aquí yo puedo poner el valor que estoy recibiendo. Si estoy recibiendo, por ejemplo, 2.500, cuando le doy Enter, pues aquí me dice que el balance actual es cero. Pero si la paciente me dice que solamente vino con 1.500, por ejemplo, noten que el balance sería de 1.000 pesos. De manera tal que el sistema también te controla lo que es la cuenta por cobrar para el paciente de forma independiente, no ya referente a lo que es la ARS, sino referente a lo que es el paciente. Estas son algunas de las tantas facilidades que tiene Consultorio Global, pero que por cuestiones de tiempo no podemos verlas detalladas una por una, pero para una próxima entrega podremos estar viendo las siguientes funciones. Muchas gracias.